Esta historia que te voy a contar es completamente real. Sus nombres han sido cambiados por protección, pero su mensaje, ese sí, permanece intacto. Un mensaje poderoso que, si lo escuchas con atención, puede cambiar la forma en que ves el mundo. Andrés nunca quería ir al médico. No era porque se sintiera fuerte o porque pensara que no estaba enfermo. Andrés pertenecía a ese grupo de personas que prefieren no saber. ¿Qué me va a decir el doctor que yo no sepa ya?, decía cada vez que su esposa, María, insistía. Pero en el fondo, Andrés tenía miedo. Miedo de que un diagnóstico lo obligara a dejar de trabajar. Miedo a no poder poner comida en la mesa. Miedo a fallarle a sus hijos. Tenía 3, 2 niños y una niña, aún pequeños, demasiado pequeños para vivir sin él. Al menos eso pensaba. María lo miraba retorcerse de dolor. «No puedes seguir así, Andrés», le reclamó un día. «Estoy bien, mujer. Solo necesito descansar», respondió él fingiendo una fuerza que ya no tenía. No lo sabía, pero ese día sería el último en el que se levantaría de la cama. La familia vivía del cultivo de verduras en una pequeña propiedad por la cual aún estaban pagando. Ya no tenían nada de valor. Lo habían vendido todo para poder seguir abonando la tierra. Encima, hacía 3 meses que no caía una sola gota de lluvia. Lo poco que Andrés había sembrado se quemó bajo el sol, como si alguien les hubiera rociado veneno sobre la tierra. Durante semanas, lo único que comieron fueron papas hervidas con un poco de grasa. Y para peor, en 15 días el dueño de la propiedad vendría a cobrar lo que faltaba del pago. Ya estaban atrasados 1 año entero. María, desesperada, había vendido su último tesoro, un collar de oro que tenía desde joven. Ese dinero apenas cubrió 3 meses, y ya habían pasado 2 meses y medio. La cuenta regresiva estaba por terminar. Una tarde, Andrés intentó levantarse y cayó al suelo. María corrió, lo levantó como pudo y envió a llamar al médico del pueblo. Este llegó horas después de terminar su turno en el hospital. El doctor examinó a Andrés, lo observó en silencio y luego miró a María. «María, ¿podemos hablar afuera?». Ella sintió cómo el corazón se le encogía. Afuera, el doctor suspiró y dijo: «Necesitaría hacer estudios para confirmarlo, pero Andrés tiene un tumor en el pecho. Está muy avanzado. Ya casi no puede respirar. Lo siento, pero no le queda mucho tiempo». María sintió que el mundo se caía en pedazos, pero respiró hondo, entró a la casa y trató de sonreír para que los niños no notaran nada. Esa noche, Andrés comenzó a hablar solo, murmurando palabras sin sentido, con los ojos abiertos, ojos que nunca volverían a cerrarse. 10 días después, María supo que su esposo había fallecido porque el murmullo se detuvo. María envolvió a Andrés en una sábana y les dijo a sus hijos que su papá se había ido con Dios. Los niños lloraron desconsolados. «¿Por qué se fue papá? Él dijo que nunca nos dejaría», repetían entre sollozos. Las últimas papas se las habían comido el día anterior. No había comida, no había dinero, no había nada. María tomó a sus hijos y caminó hasta el pueblo en busca de ayuda. Fue directamente a la iglesia y le contó al pastor lo ocurrido. El pastor, conmovido, reunió las ofrendas de la iglesia y se las entregó. Luego, junto con otros miembros, compraron un ataúd y fueron a la casa de María. Lavaron el cuerpo del muerto, lo vistieron con ropa limpia, lo pusieron en el ataúd y lo llevaron a la iglesia. Esa noche se hizo un servicio especial y al día siguiente Andrés fue enterrado. 2 días después, el dueño de la propiedad llegó a cobrar su dinero. María, aún en luto, le explicó lo que había pasado, esperando algún tipo de compasión de él. Él la escuchó en silencio y luego dijo algo que le heló la sangre. «Bueno, si no tienes el dinero podemos arreglarnos de otra manera. Mandamos a los niños al patio y nadie tiene por qué enterarse». María sintió un escalofrío.
Con una calma que no sabía que tenía, respondió: «Déjeme un segundo. Voy a sacar algo primero». El hombre esperó afuera. María tomó una mochila, metió unas cuantas ropas de los niños, los tomó de las manos y salió. «Puedes quedarte con lo que queda en la casa», le dijo. «Haz lo que quieras. Nosotros nos vamos». Y así, sin mirar atrás, se marchó con sus hijos. El pastor los recibió. La esposa del pastor les dio comida, lavó su ropa, y los niños se quedaron con ellos mientras el pastor le consiguió a la familia un lugar temporal en la iglesia. Durante 6 meses durmieron sobre colchones que el pastor compró. Por el día recogían todo y se iban a la casa del pastor. María trabajaba recolectando vegetales mientras los niños estaban en la escuela. Ellos, por su parte, guardaban parte del almuerzo en sus mochilas para llevárselo a su mamá. Los uniformes de la escuela tenían ya 3 años. María los lavaba y planchaba 2 veces por semana. Los demás niños se burlaban de ellos porque estaban desgastados y sin color. Los 2 hermanos mayores compartían un solo par de zapatos. Para uno eran una talla más grande, para el otro 2 tallas más grande. Iban a la escuela en diferentes horarios, pero jamás se quejaban. Sabían que su madre ya sufría bastante. Un día, al salir de la escuela, Roberto, el mayor, de 11 años, pasó junto al campo de béisbol del pueblo. Allí había un reclutador de talento estadounidense que había venido para observar a 2 jóvenes lanzadores. El reclutador estaba decepcionado. Lo que veía no cumplía sus expectativas. Justo entonces, una pelota fue a parar cerca de Roberto. Él la levantó y la devolvió con un lanzamiento tan fuerte y natural que el reclutador se quedó boquiabierto. Se acercó y le preguntó: «¿Tú juegas béisbol?» «No, señor», respondió Roberto. «Nunca he jugado». «Entonces, ¿dónde aprendiste a lanzar así?» «Mi hermano y yo siempre jugamos a ver quién lanzaba piedras más lejos». El hombre parpadeó, incrédulo. «¿Y dónde está tu hermano? Quiero conocerlo». Roberto lo llevó a su casa. Alex, el hermano menor, estaba haciendo tareas. El reclutador los invitó a ambos al campo para verlos lanzar. Necesitaban un adulto, así que María buscó al pastor para que los acompañara. Ella, mientras tanto, se fue al río a lavar. En el campo, al principio los niños fallaban porque lanzaban desde la lomita. Pero cuando los hicieron lanzar desde terreno plano, el reclutador quedó impactado. Los 2 lanzaban más fuerte que jugadores semiprofesionales mucho mayores que ellos. En más de 30 años como reclutador, nunca había visto algo así, dijo emocionado. Días después, tras hablar con sus superiores en la escuela de béisbol donde trabajaba, el reclutador logró que los firmaran a los 2 hermanos. A María le entregaron $20,000. Al pastor, por su ayuda, $2,000. La vida de esa familia cambió para siempre. Si quieres saber cómo terminó la historia, comenta segunda parte en los comentarios.